Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Por favor, ¿alguien me puede decir dónde hemos quedado? ¿Se acuerdan o no? Buenas tardes, En el doctora. examen general de orina, doctora. Sí, en el examen general. ¿Seguro? Pero Sí, ya hemos doctora. avanzado. Ya hemos visto, ¿no? Todo el examen general de orina. ¿Sí? No, doctora, recién vamos a empezar. A ver, entonces un minutito. Vamos a subir esto. Yo pensé que habíamos dado ese. Bueno. Diagnóstico por imágenes ya hemos visto con ustedes, ¿no? Jóvenes. Doctora, estábamos en examen de orina. Hoy tenemos que hacer examen general de orina, doctora. Yay. ¿Y por qué pues estamos retrasados con ustedes? No hemos suspendido ninguna clase Es con que no. ustedes, ¿verdad? Dígame. No pasamos una clase, doctora. Bueno, entonces estamos acá. Está bien. Aquí dicen, ¿verdad? Examen general de orina. Bueno, como les había manifestado ya en algún momento, jóvenes, la orina es muy importante para nosotros porque es el reflejo, es un espejo de lo que está sucediendo con los riñones de cada paciente. Entonces, nos informan generalmente 3 ítems: el examen físico, el examen químico y el sedimento urinario. ¿Qué es lo que vamos a ver en el examen físico? En primer lugar, el color. Normalmente es amarillo ámbar,
como ven ustedes acá. Esta es una orina normal. Si existe el color rojo claro o oscuro, si nos informan, tenemos que estar frente a una hematuria. Si es pero rojo claro u oscuro, y es una hematuria generalmente macroscópica, porque la microscópica no cambia de color. Si es verde o azul, generalmente se presenta cuando el paciente ha sido sometido a anestesia con propofol. También en infecciones por pseudomonas y si está tomando amitriptilina. Vean ustedes, esta es la variedad de colores que tiene la orina, patológicamente. Si es un marrón oscuro, nos puede estar hablando de que el paciente puede estar cursando con una cirrosis hepática o una hepatitis. Generalmente de esta clase se ven muy oscuro cuando son cirróticos o una hepatitis. Si es rojo claro, generalmente se debe a algunos medicamentos, como por ejemplo el complejo B o la rifampicina. Si es naranja intenso, se puede deber a la vitamina C. Si es blanca, se presenta en infecciones por hongos o infecciones por transmisión sexual. Si es un color claro, se presenta generalmente en la diabetes o en la enfermedad renal crónica. El olor, ¿cómo debe ser el olor de una orina normal? Sui generis. Si es fétido, nos está hablando de una infección urinaria, o si no, tendrá un olor medicamentoso, si está tomando medicamentos de los que hemos indicado. Ahora bien, el aspecto, ¿cómo debe ser? Límpido. ¿Cómo está acá? Está totalmente diferente al anterior, ¿verdad? Este y este son diferentes al anterior. El aspecto no es límpido, es opalescente. Por lo tanto, nos está hablando en favor de una infección urinaria. El pH sabemos que normalmente es de 4,5 a 8. Es bastante amplio y dependiendo del pH va a ser la variación de gérmenes. La densidad, perdón, aquí es densidad, es 1.015 a 1.032. Por favor, no digan 1000, porque está en relación al punto crioscópico del agua, que es 1. Por eso es 1.015 a 1.032. En el examen químico, normalmente tiene que venir así el informe. Glucosa negativa, proteína negativa, hemoglobina negativa, bilirrubina negativa, urobilinógeno presente porque da la coloración a la orina, cetonas negativo. ¿En qué caso habrá glucosuria? Cuando el paciente es diabético o estamos frente a una tubulopatía proximal generalmente. ¿Cuándo habrá proteinuria? Cuando existen problemas del glomérulo o cuando existen problemas a nivel tubular. ¿Cuándo nos informarán de hemoglobinuria? Cuando existe una lisis de los glóbulos rojos. Cuando existe una bilirrubinuria, cuando existe alteración hepática. Urobilinógeno hemos dicho normal. ¿Cuándo habrá cetonuria? Cuando existen trastornos metabólicos acidóticos sobre todo. El sedimento normalmente tiene que tener algunas células epiteliales, porque las células epiteliales son los moldes tubulares, jóvenes, se forman en los túbulos, tienen la forma tubular. Los hematíes no deben ser más de 2 por campo, los leucocitos no más de 5 por campo. Cuando ya existe patología, entonces los hematíes obviamente van a estar de 10, 20 o campo cubierto. Igualmente los leucocitos, cuando hay infección, la leucocituria va a ser 10, 20, 30 o campo cubierto. Bien, en el examen general de orina siempre debemos pensar que los riñones están excretando todo lo que no sirve a nuestro organismo y todo lo que está en demasía, ¿verdad? Porque regulan perfectamente los riñones. Hemos dicho que retienen lo que necesitamos y eliminan lo que esté en exceso. Ahora bien, si la orina es espumosa, es patológica y estamos frente a una proteinuria, probablemente selectiva. Sabemos que la proteinuria de 24 horas no debe exceder el total, estamos hablando de 150 miligramos. De estos, no debe haber más de 30 miligramos que corresponden a la albúmina. Si ya está más de 30 miligramos, ya es una microalbuminuria, y si está más de 300, es una macroalbuminuria. Entonces, si uno pregunta al paciente cuando viene dematizado a la consulta, ¿cómo está su orina? ¿Es espumosa? Ah, no me he fijado, pues tiene que fijarse.
Otros ya vienen y dicen directamente, vengo porque mi orina tiene mucha espuma, se parece a la cerveza. Y ahí está, ¿vean? En el inodoro queda así la espuma. Muy bien. Ahora la hematuria. Para que sea renal, tenemos que investigar si es glomerular y si tiene cilindros hemáticos. Y si los glóbulos rojos están deformados, ¿no es cierto? Crenados. Ahora, si es extrarrenal, vendrá, por ejemplo, con coágulos, como en esta situación o como acá se ven los coágulos. Muy bien. También se puede hacer. Uno, cuando ya es especialista, a veces dice al paciente, va a traer un frasquito su orina, porque uno debe tener las tiritas reactivas como debe tener las tiras del Ocotex, ¿no es cierto? Igualmente. Entonces ya uno, de acuerdo a la coloración que nos indica, entonces vamos a ir viendo si tiene hematuria microscópica, macroscópica, etcétera, etcétera. Y es así también como orinan los pacientes con coágulos extrarrenal. Y aquí tenemos una variedad de cilindros, la cilindruria, que hemos indicado que son los moldes tubulares. ¿Y con qué están formados estos? Evidentemente tienen la forma tubular, pero están formados, su matriz está dada por la proteína tubular. ¿Cuál es la proteína tubular? Es la de Tammig-Horsfall, es la beta-2 microglobulina. Esa es la de Tammig-Horsfall, es netamente tubular, jóvenes. Entonces, esa es la matriz de cada cilindro. Pero ahora bien, sobre esta se añade una celularidad patológicamente. Acá, por ejemplo, tenemos los cilindros granulosos. Aquí tenemos, por ejemplo, miren los cilindros moldes tubulares. Este es de la parte recta y este es de la contorneada. Por eso tienen la forma tubular. Ahora bien, este es un cilindro leucocitario. Estas son células epiteliales. Estas son células epiteliales, cilindro de células epiteliales. Y aquí tenemos los cilindros hemáticos y leucocitarios, mixto. Este es puro, un cilindro hemático. Estos son cilindros de glóbulos de grasa que se ven sobre todo en el lupus eritematoso sistémico. Vean, son diferentes tipos entonces de cilindros. Y aquí tenemos diferentes tipos de cristales. Estos son los más frecuentes, los cristales de oxalato de calcio. Los cristales de oxalato de calcio, tenemos también otros de cistina, dependiendo, pero sobre todo los más frecuentes son estos. Bien, aquí tenemos otro cilindro, por ejemplo, eritrocitario. ¿Por qué decimos eritrocitario? Porque estos que ven ustedes acá independientemente, que no están precisamente formando cilindros, se notan un reborde típico, bastante nítido. Esos son los hematíes. Si nosotros volvemos al anterior, nos vamos a dar cuenta, acá quiero mostrarles esa diferenciación, que alguno por curiosidad puede ir al laboratorio y ver, ¿no es cierto? Vean ustedes cómo están los glóbulos rojos. El contorno es bastante nítido. En cambio, de los leucocitos no son así, los bordes no son así de los leucocitos, ¿vean? Más se nota el núcleo, pero de estos otros no, de los hemáticos. Bien, aquí también, ¿vean? Todos son hemáticos, todos son glóbulos rojos. Igualmente acá son mixtos, glóbulos rojos y epiteliales. Aquí y leucocitarios, ¿no? Aquí tenemos un leucocitario igual. Estas son células de moco. Estas son amorfas. Bien. El cilindro hialino generalmente, si ustedes ven, es este el cilindro hialino. Aquí tenemos otro. Se parece a la cinta Scotch, vean estas. Esa característica tiene el cilindro hialino, que es prácticamente el normal. Vean, acá se ve con otra coloración, otra tinción. ¿Qué es la polaquiuria? Ustedes saben, porque han visto ya en semiología, ¿verdad? Es la necesidad de orinar muchas veces durante el día o la noche, en volúmenes inferiores a lo normal. ¿Por qué estoy recalcando aquello? Inferiores a lo normal, para diferenciarla de lo que es
la estranguria, que es una micción muy dolorosa, frecuente y de muy poca cantidad. Muy poca cantidad. En cambio, esta solamente es inferior a lo normal. No es muy, en cambio, aquí los pacientes, por ejemplo, cuando están con infección urinaria, dicen y les van a referir a ustedes, por ejemplo, estoy orinando gota a gota. Perdón. Bueno, a ver. Y ahora vamos a hacer un repasito somero de lo que es la poliuria, ¿no es cierto? La poliuria es el aumento de la frecuencia miccional, pero con grandes volúmenes. Y se presenta generalmente en la diabetes, pero no solamente en la diabetes, vamos a ver acá en otras patologías más. Puede ser por la ingestión excesiva de líquidos. ¿En qué situaciones? Cuando el paciente tiene una polidipsia psicógena o una polidipsia hipotalámica central. La ingestión es compulsiva de agua y esta va a suprimir fisiológicamente a la hormona antidiurética, produciendo una diuresis acuosa, más o menos con 100 miliosmoles por kilogramo de agua. Luego tenemos una disminución de la reabsorción tubular, es otra causa, por disminución de la reabsorción tubular de agua, cuando existe deficiencia de la hormona antidiurética y resistencia a la hormona antidiurética. Deficiencia de la hormona antidiurética en caso de la diabetes insípida central y resistencia a la hormona antidiurética en caso de diabetes insípida nefrogénica. En el primer caso, la hormona se produce en los núcleos supraóptico y paraventriculares del hipotálamo y se libera en la posthipófisis. En la segunda, ¿no es cierto? La hormona, el deterioro es hereditario. Hay incapacidad tubular para generar el AMP cíclico. Por eso hay resistencia a la antidiurética, ¿verdad? A la hormona antidiurética. Y puede ser también adquirida, produciendo una depresión de potasio y una hipercalcemia, que es inducida por las drogas. Ahora bien, la poliuria también puede ser por diuréticos osmóticos, endógenos o exógenos, como por ejemplo con la glucosa, con el manitol, con soluciones salinas no modificadas por la hormona antidiurética. También se presenta en casos de insuficiencia renal aguda, de insuficiencia renal crónica, que van a disminuir el filtrado glomerular con un incremento en la carga de solutos por nefrona. Luego, en la combinación de ambos mecanismos, tanto en la resistencia y en el uso de diuréticos osmóticos, tanto endógenos como exógenos. Bien, y con eso hemos terminado semiología. Ahora vamos a entrar, no puedo creer, los síndromes a las glomerulonefritis. Bien. No sé si esto va a ser lo otro. Espera enseguida. Bueno, vamos a entrar a esta, ¿ya? Son las glomerulopatías. Vamos a avanzar a las glomerulopatías primarias. Vean, así es una estructura normal del glomérulo para recordar. Estos son los glomérulos, el endotelio, la membrana basal y el epitelio con sus células podocitarias. Estos son los podocitos. Y de aquí salen los pedicelos. Luego tenemos el tejido mesangial, perdón. Y aquí también es normal. Se ve una tensión normal. Bueno. ¿Qué podemos decir de las glomerulopatías? Doctora, ¿puede poner sus diapositivas completas? Doctora. Perdón, sí, señorita.
¿Puede poner completas sus diapositivas? Perdón, ¿cómo no me dijeron desde un principio? Muy bien. Vamos a iniciar la presentación completa. Entonces, ¿qué son las glomerulopatías? Son las que afectan la estructura y la función de los glomérulos. Y estas posteriormente van a ser implicadas las demás estructuras de la nefrona. O sea, posteriormente y poco a poco se complican todas las demás estructuras anatómicas del glomérulo. Las glomerulopatías primarias son las que van a producir una afectación renal, que no es la consecuencia de una enfermedad previa, es idiopática y que van a producir manifestaciones clínicas que están restringidas netamente a los riñones. Por eso es idiopática. Las glomerulopatías secundarias son secundarias a una afectación y se desarrollan después de una enfermedad sistémica, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la diabetes, la amiloidosis, el mieloma, las crioglobulinemias, todas las vasculitis, en fin. Entonces ahora vamos a empezar a ver las glomerulonefritis primarias. En cuanto a su etiología, la glomerulonefritis primaria son enfermedades de base inmunológica, aunque en la mayoría se desconoce el antígeno causal. En algunos casos, la activación inespecífica de la inflamación puede causar o agravar el daño glomerular. También microorganismos infecciosos pueden desencadenar una respuesta inmune anómala o frente a antígenos microbianos. Por último, los factores genéticos pueden ser causa de una glomerulopatía o pueden influir sobre la predisposición al desarrollo de las mismas, sobre la progresión de la misma enfermedad o sobre una respuesta al tratamiento. En cuanto a la epidemiología, estamos hablando en general de las glomerulopatías primarias, en general, porque después vamos a hablar en forma específica de cambios mínimos de la membranosa, sobre todo de aquellas. Entonces, en cuanto a la epidemiología, la glomerulonefritis membranosa, que es aproximadamente un 11.3 de todas las biopsias, y la glomerulosclerosis segmentaria focal, que constituye menos en porcentaje, constituyen casi la mitad de la patología renal biopsiada. Ahora bien, la patología clínica más frecuente es el síndrome nefrótico, según las biopsias que se realizan en general en países bastante avanzados, como por ejemplo en Estados Unidos. Estas estadísticas son de México, es un resumen de las estadísticas de México, que son las escuelas más grandes, la latinoamericana, mexicana, luego tenemos de la europea y de Estados Unidos. Entonces son un resumen de todo aquello. De ahí se saca el porcentaje en general. Ahora bien, las patologías más frecuentes por edades son la nefropatía por IgA entre jóvenes de 15 a 45 años, la nefropatía por IgA y nefropatía membranosa en adultos entre 45 y 65 años, las vasculitis y nefropatía membranosa en mayores de 65 años. La clasificación. Las glomerulonefritis primarias son entidades muy heterogéneas, tanto por su etiología como por su evolución. Por lo tanto, no es posible hacer una clasificación única. Y de acuerdo a los datos evolutivos e histológicos y clínicos, podemos clasificar las glomerulonefritis o glomerulopatías en diversos tipos. Según su evolución, la glomerulonefritis aguda comienza en un momento conocido y con síntomas claros de hipertensión, hematuria, con cilindros hemáticos, a veces proteinuria, edemas e insuficiencia renal. La glomerulonefritis subaguda suele tener un comienzo menos claro y con un deterioro de función renal progresivo en semanas. La crónica es independiente del comienzo, pero tiende a la cronicidad en años.
Cursa con hematuria, proteinuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal, con evolución variable a lo largo de los años, pero con tendencia a progresar una vez que se instaura el daño. Según su histología, esta es la clasificación más importante, porque en realidad el diagnóstico de las glomerulopatías va a ser de tipo anatomopatológico, por eso es la clasificación más importante. Según su histología, podemos indicar que las diferentes enfermedades glomerulares pueden compartir las manifestaciones clínicas, lo que dificulta el diagnóstico y, por tanto, la biopsia desempeña un papel que permite al clínico disponer de un diagnóstico, de un tratamiento específico, disponer de información sobre el tipo de lesión aguda o crónica que por la historia clínica no se podría sospechar. La presencia también nos sirve para la presencia de lesiones más crónicas y potencialmente no reversibles. Evita también tratar lesiones con pocas probabilidades de responder. Por lo tanto, es fundamental la biopsia en las glomerulopatías, excepto en cambios mínimos, que ya vamos a hablar de eso. La glomerulonefritis proliferativa aumenta el número de algunas células glomerulares, por ejemplo, glomerulonefritis mesangial, la glomerulonefritis mesangial por IgA, la glomerulonefritis mesangial por IgE. Es decir, hay gran aumento de la celularidad mesangial de las células mesangiales y que se puede presentar en una IgA o enfermedad de Berger o en una mesangial producida por la inmunoglobulina M. Ahora bien, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la glomerulonefritis postestreptocócica, que también es muy importante, o endocapilar difusa, la glomerulonefritis extracapilar. Luego tenemos las glomerulonefritis no proliferativas, sin aumento del número de células de los glomérulos. Ahí están la nefropatía por cambios mínimos, la glomerulosclerosis segmentaria y focal, la glomerulonefritis membranosa o extramembranosa. Según la clínica, la expresión clínica de las glomerulonefritis es el resultado de la combinación de hematuria. Es decir, cuando decimos manifestación clínica, generalmente nos referimos a esto, a la combinación de la hematuria, que puede ser macroscópica o microscópica, con proteinuria, muy importante, que puede ir o no ir con síndrome nefrótico e insuficiencia renal en los casos agudos como el síndrome nefrítico, o crónico con hipertensión arterial y se asocia a 1/3 de los casos. Esto también es muy importante. No todos tienen hipertensión arterial, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a los datos clínicos, se va a clasificar en 6 tipos de glomerulonefritis, que vamos a ir viéndolas después. Tenemos alteraciones urinarias asintomáticas. Analíticamente se manifiestan como hematuria microscópica o proteinuria. Nunca mayor a 3 gramos al día. O sea, pueden estar, generalmente son menos de 2 gramos, pero nunca más a 3 gramos, porque ya de 3.5 gramos hablamos de nefropatía del síndrome nefrótico. La hematuria macroscópica existe y se presenta en brotes de hematuria macroscópica que son sin coágulos, que son típicas glomerulares. Coinciden con infecciones intercurrentes generalmente, por eso son brotes de hematuria que coinciden con infecciones intercurrentes. Ahí está un ejemplo, por ejemplo, de la IgA, perdón la redundancia, de la IgA. Entre los brotes, el sujeto suele estar asintomático, salvo que puede persistir hematuria microscópica o proteinuria leve a moderada, que también es asintomática. Entonces, estos casos son muy frecuentes en los jóvenes, mayores de 16 años sobre todo. Es la IgA y se caracteriza por estos brotes de hematuria. No es infrecuente, jóvenes, es bastante frecuente. Luego tenemos el síndrome nefrótico con una proteinuria mayor a 3.5 gramos al día en adultos
y mayor a 40 miligramos hora por metro cuadrado en los niños. Se va a presentar con hipoalbuminemia menor a 3.5 gramos por decilitro, edemas e hipercolesterolemia. Son las características generales que estamos viendo. El síndrome nefrítico, un cuadro clínico agudo caracterizado por oliguria, hematuria, proteinuria, que puede estar o no presente, y si está presente es menos de 3 gramos al día, edema e hipertensión arterial. Luego tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Se caracteriza por la aparición rápida de proteinuria, hematuria, como dice su nombre, ¿no? Rápidamente progresiva o rápidamente evolutiva. Entonces se presenta por esta evolución rápida, es muy tórpida, de proteinuria, hematuria e insuficiencia renal, que progresa en un periodo de días o semanas. Y si no se la atiende rápidamente jóvenes, como vamos a ver más adelante, con pulsoterapia se llama, previa a una biopsia, el paciente rápidamente puede llegar a pasar a la cronicidad y así terminar. Luego tenemos la glomerulonefritis crónica, que se caracteriza por anomalías urinarias persistentes, como la hematuria microscópica, un deterioro lento y progresivo de la función renal y proteinuria moderada e intensa. El tiempo de progresión hacia la insuficiencia renal terminal es variable de acuerdo a cada glomerulopatía. Tienen sus características cada una de ellas. Vamos a hablar del tratamiento general de las glomerulonefritis agudas. Las medidas generales. Dieta. Se debe hacer una restricción de sal, sobre todo en casos de hipertensión y síndrome nefrótico, dependiendo del grado de edema. Eso es muy importante. La restricción de proteínas en el síndrome nefrótico de 1 gramo por kilogramo día se debe dar, y en la insuficiencia renal de 60 gramos por día. Esto es importante tomar en cuenta también. La restricción de proteínas tiene que ser hipoproteica, pero no aproteica. Hipo es poca, porque nosotros ponemos hipoproteica y resulta que en el hospital le dan nada de proteína, y eso está mal, jóvenes. Hay que recalcar, es hipoproteica. 1 gramo por kilogramo día en el síndrome nefrótico, y en la insuficiencia renal 60 gramos al día. El reposo, solo en casos de síndrome nefrótico con anasarca. Y no debe ser el reposo prolongado, sino que hasta que se compense el paciente. ¿Por qué? Porque hay un riesgo muy grande, que es el riesgo trombótico, una complicación muy severa del síndrome nefrótico. Cambios de estilo de vida, control de la obesidad, hay que hacer indicar ejercicio, dejar el tabaco, cambios en general en el estilo de vida, ¿verdad? Luego tenemos el tratamiento de la hipertensión. Se debe utilizar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina, los ARA, siempre tratando de llegar a una tensión arterial de 125/75. Si las tensiones arteriales son más severas, se puede sinergizar con otros antihipertensivos, y generalmente en nefrología utilizamos los bloqueadores de los canales de calcio. El control de la proteinuria. Debemos utilizar los antiproteinúricos, y según muchos autores serían además renoprotectores. Aquí tenemos, renoprotectores. Los pacientes con proteinurias menores a 1 gramo en 24 horas son los más favorecidos con los IECA y ARA, porque se controlaría rápidamente su proteinuria. Ahora bien, el objetivo es disminuir hasta menos de 0,5. ¿Qué cosa? Gramos en 24 horas. O 500 miligramos, ¿verdad? Bien, su acción va en relación al tipo de glomerulopatía, siempre. La glomerulonefritis por IgA es muy favorable. ¿Qué quiere decir? Que en este cuadro
los pacientes responden muy bien ante los antiproteinúricos. En la glomerulosclerosis focal segmentaria y en la membranosa, además de la membrana proliferativa, la respuesta es mucho menor. También tener en cuenta, pero para todo eso es importante la biopsia. En la glomerulonefritis postestreptocócica y en la glomerulonefritis extracapilar no tiene un efecto antiproteinúrico, excepto para la tensión arterial. O sea, estos van a cursar con hipertensión arterial. Por lo tanto, los IECA y los ARA se van a utilizar, pero como antihipertensivos, no como antiproteinúricos. Ahora bien, en la glomerulonefritis a cambios mínimos por la respuesta rápida a los corticoides, ¿qué estamos queriendo decir? Que en los cambios mínimos generalmente no vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque hay una respuesta rápida a los corticoides. Pero cuando es una glomerulonefritis de cambios mínimos pura, porque existen las que son más complicadas y que en algunos autores las llaman impuras también. Entonces, porque ya son complicadas por hipertensión o son corticoresistentes. En esas sí se va a usar, pero en los cambios mínimos puros no se debe usar porque la respuesta es rápida a los corticoides, por lo tanto revierte todo. En el síndrome nefrótico con anasarca está contraindicado. ¿Por qué está contraindicado? Por la hipovolemia y la hipotensión. Estos pacientes con síndrome nefrótico y anasarca jóvenes, hay que pensar que el líquido está en el tercer espacio, está afuera de los vasos, ¿verdad? Por lo tanto, el componente y la presión efectiva circulante está venida abajo. Y si está venida abajo, el paciente está más bien casi colapsado. Por lo tanto, está contraindicado. Tiene hipovolemia y tiene hipotensión. Entonces no podemos darle los IECA y los ARA. Ahora bien, los antialdosterónicos también son antiproteinúricos, pero siempre hay que tener en cuenta si existe insuficiencia renal. ¿Por qué? Por la hipercalemia. Eso es muy importante. El tratamiento de la hiperlipidemia. Aquí son efectivas las estatinas, pero en la glomerulonefritis de cambios mínimos solo se debe manejar con la dieta. Por la misma razón, responde rápidamente. Entonces ya no es necesario usar las estatinas. El tratamiento del edema se debe hacer con los diuréticos de ASA. Generalmente se utiliza la furosemida o la toracemida también. Y en casos de hipoalbuminemia menor a 2 gramos, pasar además albúmina con microgotero. ¿Por qué? Porque se ha visto que la hipoalbuminemia, ¿no es cierto?, menos de 2 gramos, generalmente va a cursar con anasarca. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta. Si nosotros compensamos al paciente rápidamente de ese estado que viene el paciente con anasarca, con disnea, con taquipnea, etc., donde no vamos a poder poner de entrada la albúmina, primero hay que compensarlo. Entonces, después recién se debe entrar con albúmina a través de un microgotero y con furosemida, o sea, simultáneamente. En realidad, simultáneamente se debe pasar la albúmina con microgotero y la furosemida en ampollas. Y como decimos simultáneamente, se debe poner en realidad al inicio, al medio y al final de la albúmina. La albúmina que tiene 50 ml jóvenes no se debe pasar nunca en estos casos de anasarca compensada, es decir, cuando el paciente ya no está disneico, ya no necesita oxígeno y tolera el decúbito dorsal, por favor. Entonces, en esos casos que todavía esté anasarca pero compensada, se pasa la albúmina con furosemida, pero la albúmina nunca pasar violentamente. Pasarla en microgotero y en 10 a 12 horas. Esos 50 ml, porque tiene un poder oncótico muy grande, entonces le puedo descompensar nuevamente al paciente y producirle edema agudo del pulmón y el paciente se nos muere. E ir con furosemida. Al inicio, como vamos a poner en 12 horas, entonces dividir 4, 4, 4, 6, 6 o 4, 4.
¿no es cierto? Dividir las 12 horas en 3 es lo mejor. Entonces, al inicio se pone, luego se pone a las 6 y luego se pone al final de la albúmina. Entonces, hay una respuesta espectacular, pero no usar mucho. ¿Por qué? Porque sabemos que el problema es otro, ¿verdad? Esto es netamente compensatorio, jóvenes. Son tratamientos compensatorios al síntoma, sintomáticos. Luego tenemos el tratamiento profiláctico de los procesos tromboembólicos, porque ya es una profilaxis la que se debe hacer. Las trombosis son muy frecuentes como complicación y hay que tenerlas muy en cuenta. Entonces, el riesgo aumenta con la hipoalbuminemia severa. Menos de 2 gramos, mayor riesgo de tromboembolismo, por lo que se debe hacer profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso molecular. Más aún si el paciente está en reposo. Y generalmente está en reposo. ¿Por qué? Porque va a estar con anasarca. Ojo, jóvenes. El reposo no debe ser prolongado, porque ahí el riesgo aumentamos mucho más. Tratamiento del síndrome nefrítico. Fundamentalmente tomar en cuenta el edema. En realidad es de la glomerulonefritis aguda. Nosotros estamos frente a una glomerulonefritis aguda y este es el tratamiento del síndrome nefrítico. El nefrótico ya lo hemos visto. Ahora, fundamentalmente tomar en cuenta el edema y evitar que se produzca insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque obviamente acá el nefrítico es el contrario del nefrótico. El nefrótico tiene un volumen circulante bajo. En cambio, el nefrítico tiene un volumen circulante alto. Es lo contrario, ¿no es cierto? Y el edema se produce por disminución de la filtración glomerular y porque existe un volumen circulante alto, entonces extravasa, sale. Entonces, hay que tener muy en cuenta, jóvenes, y por lo tanto es frecuente que se pueda producir una insuficiencia cardíaca. Entonces, el edema requiere nuestra atención en el nefrítico por esa situación. Control de la hipertensión con antihipertensivos. Para la insuficiencia renal aguda se debe realizar el tratamiento médico correspondiente y ver la posibilidad, que lo vamos a hablar en cada tema, jóvenes, y ver la posibilidad de tratamiento de reemplazo renal dialítico hasta resolver el cuadro del paciente, hasta que salga, porque si es una insuficiencia renal aguda, ya sea prerrenal, renal o posrenal, es potencialmente reversible. Entonces, hasta resolver el cuadro. Y aquí, ¿quiénes entran al dialítico cuando no pueden salir al tratamiento médico? Son los parenquimatosos, por favor. Ni el prerrenal ni el posrenal entra a diálisis, entra el parenquimatoso. Ahora, el tratamiento antibiótico obviamente va a depender de la causa. El tratamiento de la insuficiencia renal crónica. En las glomerulonefritis que cursan con insuficiencia renal crónica, el tratamiento es a prevenir. En realidad es hacer prevención, profilaxis, ¿de qué? De la aparición de los síntomas, minimizar las complicaciones y preservar la función renal. ¿Y eso cómo se hace, jóvenes? Con la dieta, como lo vamos a ver en la enfermedad renal crónica o en la insuficiencia renal crónica. Aquí juega un papel muy importante la dieta. Obviamente, si es secundaria a una patología de base, se va a tratar la patología de base. Luego tenemos el tratamiento de la hematuria macroscópica. Los brotes de hematuria macroscópica aisladas no requieren ningún tratamiento específico, porque son brotes, así como vinieron se van, pero esa es la evolución, pero hay que hacer un seguimiento. Eso es importante, el seguimiento. Y ahora ya vamos a entrar a analizar la nefropatía por cambios mínimos, que es el síndrome nefrótico idiopático. Entonces, la nefropatía por cambios mínimos es una entidad anatomoclínica que se caracteriza por presentar síndrome nefrótico, generalmente puro, por la ausencia de lesiones morfológicas en la microscopía óptica. Esto es microscopía óptica. Y esta es una microscopía óptica de un glomérulo normal. ¿Ya? Entonces, cambios mínimos lo tipifica como normal. En cambio, en la óptica no se ve ninguna variación, pero sí en la electrónica.
No se hace inmunológica. ¿Por qué? Porque cambios mínimos. Si es puro, no necesita inmunológica. No hay. Hay teorías de que podría ser producida por la parte inmunológica, pero no se sabe exactamente. Entonces, lo que se hace en cambios mínimos, en los niños en general no se los biopsia, jóvenes. Los niños menores de 10 años en general no necesitan biopsia porque están catalogados casi el 100% de cambios mínimos puros. Entonces, ellos responden rápidamente. Solo en un escaso porcentaje que fueran córtico-resistentes o córtico-dependientes se los va a biopsiar. Si no, no se los biopsia. Entonces, por eso solamente se vale cuando hacen biopsias, incluso se hace solamente la óptica y la electrónica, porque en la inmunológica no encuentran nada. Entonces, en la óptica, vean, es completamente normal. Esto es un glomérulo normal. Luego vamos a ver ya en la electrónica. Entonces, reiterando, el síndrome nefrótico puro por la ausencia de lesiones morfológicas, por eso se considera así, en la microscopía óptica. Afecta, sin embargo, a las células podocitarias, ¿no? A las células podocitarias que están acá, de la cápsula de Bowman. Bien. Doctora, ya es hora. ¿Tan rápido? No puede ser. Bueno, Sí. por favor no se van a olvidar, estamos en cambios mínimos, glomerulopatía por cambios mínimos. Muy amables, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Hasta Hasta luego. luego, doctora. Próxima semana. Dios mediante. Cuídense.